Muy buenos días a todos. Agradezco a Dr. Jaime Riviera la oportunidad que me ha brindado para estar esta mañana con ustedes, reconociendo que yo como cirujano no podría hacer nada de mi labor sin la presencia y la asistencia siempre de un anestesiólogo. Nuestro reconocimiento y de alguna manera estos próximos minutos queremos compartir con ustedes algunos de los conceptos tanto de epidemiología como lo que viene siendo un sistema de atención a urgencias y desastres. Esto tiene mucha similitud porque la mayoría de los desastres, sobre todo de tipo geológico, vienen siendo de tramo. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas que he querido seleccionar lo que sea representativo. Estamos uniendo entonces el tema de epidemiología de trauma y además un sistema, lo que debe de ser el sistema de urgencias y desastres. Recordemos que trauma viene siendo y viene representando la primera causa de mortalidad en las primeras 4 décadas de la vida. ¿Cuáles son estas primeras 4 décadas de la vida? Pues viene siendo las etapas en las que están la mayoría de ustedes, alrededor de los 40 años, y además no solo es la mortalidad que causa traumas, sino la serie de lesionados graves que tienen en peligro, en riesgo la vida y también la función de algún órgano. Para las instituciones de seguridad social esto representa también que por cada muerto va a haber alrededor de 3 lesionados que van a presentar invalidez permanente. La mortalidad es el primer lugar entonces, y esto las estadísticas del Colegio Americano de Cirujanos lo tienen muy claro, que de las edades de 1 a 64 años, nosotros analizamos las estadísticas de nuestro país y hay una total coincidencia en estos grupos etarios. Y no me dejarán mentir que son los grupos etarios en donde ya el país invirtió como tal en la educación de las personas, los padres de familia invirtieron en sus hijos y viene siendo esto la etapa productiva del ser humano. Quiero que juntos veamos este proceso. Yo creo que mejor apagamos esto, ¿sí? Vamos a analizar juntos lo que viene siendo la cadena de vida, porque ahí vamos a identificar también la epidemiología. ¿Qué sucede cuando se presenta un accidente? La primera parte es que sucede, y puede suceder en el ámbito de una ciudad, puede suceder en el ámbito rural, en una carretera, y entonces los tiempos de respuesta van variando. Entre más pasa el tiempo, entre más se consume la hora dorada, va a ir aumentando la mortalidad. Y a veces por causas que se pueden solucionar de una manera muy sencilla, con el mínimo de equipamiento, como lo puede ser un neumotórax a tensión, que si tenemos a la mano una aguja gruesa, podemos hacer una punción en el segundo espacio intercostal, quitarle la presión al neumotórax y ya salvamos una vida. Pero esto ocurre precisamente en los primeros minutos. Entonces sucede el accidente, alguien se va a dar cuenta que sucedió el accidente, diferente, no me dejarán mentir, en una ciudad que en el medio rural o en una carretera. Posterior a esto, se consume otra parte del tiempo, llega la primera ayuda. Pero ¿qué creen? La primera ayuda en el 99.99% de los casos no es profesional. Es un curioso que se acerca y dice, échele aire, y lo peor
es de que no saben lo que no se debe de hacer. Y voltéenlo y pónganlo, y ahí ya se puede causar una lesión permanente de columna cervical. Y esto en Estados Unidos produce alrededor de 180,000 lesiones de columna cervical. Entonces saquemos la proporción de lo que puede suceder en México. Entonces esta primera ayuda yo creo que hay que detenerla y profesionalizarla. Luego va a tardar otro pedacito de tiempo diferente en una carretera, diferente en una ciudad, para que llegue el verdadero apoyo profesional, un técnico en urgencias médicas bien capacitado, un anestesiólogo que va pasando por ahí, gente que tiene la capacitación para evitar lesiones mayores. Llega el apoyo, se hace un círculo de seguridad, se atiende al lesionado, la evaluación inicial, que es lo que estamos viendo en estos días aquí en este curso, la vía aérea, no haya una obstrucción, la ventilación, que haya ese intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, que lo favorezcamos, el control de la hemorragia, ver si no hay un problema neurológico, y luego pues se sube a la ambulancia. Y ya no es como antes de que súbanlo a la ambulancia y vete lo más rápido que puedes. Y entonces en la ambulancia se iba deteriorando progresivamente porque no llevaba atención en trayecto. Actualmente lo que buscamos es de que en el traslado se vayan mejorando sus constantes vitales, se vaya controlando la hemorragia y se vayan mejorando para que al llegar al hospital esté en mejores condiciones que como se encontró. Esto es la cadena de vida. Y yo creo que todos los profesionales tenemos que comprometernos porque se recorra en el menor tiempo posible con el más alto nivel de atención profesional. Yo creo que es lo que buscaríamos para un amigo, para alguien conocido en este sentido. Y vamos a hacer el análisis de una serie de problemas que se van a presentar. Uno de ellos es la atención prehospitalaria, no ha estado regular. La atención prehospitalaria estuvo por décadas libre. El que se decía yo soy técnico en urgencias médicas, pues se lo creían, se pasaban boteando en las esquinas. Yo lo he hecho, les enseñaba un billetito de 200 pesos, dime las maniobras básicas de vía aérea, nunca me la dijeron, nunca les di el billete. Y otra de las cosas es de que la educación, entrenamiento de los técnicos es muy irregular. Detectamos, hicimos estudios, vimos varias ciudades y definitivamente es muy irregular. Luego las ambulancias, pues la verdad ni estaban siquiera con placas, pues se ostentaban como ambulancias, nadie las tocaba, pero muchas eran robadas, muchas tenían una función entre semana y otra función el fin de semana, y era un caos total. La asignación de servicios, pues todos contra todos. Detectaban las señales de la Cruz Roja, se lanzaban, llegaban antes que la Cruz Roja, se peleaban a los enfermos. ¿Por qué? Porque había otra serie de intereses atrás de esta situación. No había obviamente estándares y menos protocolos para la atención inicial del paciente grave. Cada quien lo hacía a su estilo, a su buen saber y entender, y muchas veces alguien de los que trataba de ser paramédico había escuchado que hay que limpiar al paciente. Y sí, lo limpiaban, le quitaban el reloj, la cartera, todo esto, y se aprovechaban circunstancias en medio de mucho dolor que eran totalmente inconvenientes. No había comunicación entre el servicio de ambulancias y los hospitales, y
Otro de los problemas es de que pues, los llevaban al primer hospital que encontraban. Son muchos los casos de que el hospital más cercano pues era la maternidad La Conchita. Llegaban ahí con un trauma craneoencefálico, con trauma de tórax simultáneo, una fractura de cadera. Pues, ¿qué pasaba? Se les moría. Lo dejaban ahí y en medio de toda la confusión, conseguir otra ambulancia para que se lo llevara al sitio adecuado provocaba que se agravara. Esta palabrita, dicotomía, muchas ambulancias estaban ya clienteladas con hospitaluchos. Entonces, por cada paciente que llevaban aquí, hablo de la Ciudad de México, les daban 500 pesitos. Entonces, además de que ya se llevaban el reloj, la cartera y todo lo demás, eran 500 pesitos extras. Estos evidentemente ni eran profesionales, ni eran técnicos en urgencias médicas, y logramos ya sacarlos de las calles, haciendo estas labores incómodas. En ciudades de tamaño medio, no existe una distribución armónica de servicios. Cada quien se va a la esquina que le conviene. Servicio un poquito prostituido. En este sentido, ya saben en dónde ocurren más accidentes y en lugar de hacer medidas preventivas para que no ocurran, ahí se colocaban para poder tener todas estas prebendas. De cierta manera, pues las autoridades empezaron a actuar y se pusieron estas medidas. No había una regionalización. Hospitales que rechazaban a pacientes graves. ¿Por qué? Pues porque no traes tu credencial, tu cartilla de servicios. Los TUMS a veces no seleccionaban bien el hospital adecuado. Llegaban a urgencias, estaba saturado el servicio. Yo les preguntaría, ¿aumenta la mortalidad? Claro que la aumenta. ¿Y por qué llegaban a ese hospital si estaba saturado? Porque no hay comunicación entre ambulancia y los hospitales. Y luego llegaban a un hospital con un trauma craneoencefálico, un hematoma sutural que iba creciendo vertiginosamente. Llegaban y no hay neurocirujano, pero lo dejaban. Entonces, ¿qué le iba a pasar a este paciente? Indudablemente iba a morir. Hay también estos hospitales que aceptaban de todo, que son los hospitaluchos que les decía. Y ahora hay que reconocer que nuestro país está certificando hospitales. Esto es un enorme avance. De alguna manera ya sabemos que un hospital certificado cuando menos tiene lo mínimo indispensable para atender a los pacientes graves. Y hay otro tema en el ambiente que es internacional y que nuestro país ha tratado muy bien, que se llama seguridad en el paciente. Y es otro avance enorme que tenemos como país en este sentido. Pero en el ámbito legal ya se modificó el artículo 79 de la Ley General de Salud, porque el técnico en urgencias médicas en ningún lado estaba reconocido. Entonces, ¿cómo nos podíamos meter los médicos como ustedes que pensamos que esto tiene que mejorar? Pues no se podía. Ya se modificó. Se modificó también una norma que ya era muy viejita, que ahora es la 237, que ya se llama Atención Hospitalaria de la Urgencia Médica. Ya hay un sistema de educación, entrenamiento técnico en urgencias médicas básico. Y estamos trabajando ahorita el avanzado. Con este panorama se avanzó también en cómo debemos de certificar a los que están afuera del hospital, no están con nosotros. Entonces, extender un brazo para organizar este caos que existía en la atención hospitalaria. Y de alguna manera se inició con este organismo de certificación, de certificador. Luego lo ha tomado la Academia Mexicana de Cirugía en su comité de trauma. Ya lo hemos trabajado con la Secretaría de Salud para establecer centros de certificación de la atención pre-hospitalaria.
No nos preocupa tanto el hospitalario, porque ya está organizada, ya se está certificando. Y luego, esta es la parte nuevecita, que se establezcan en cada una ciudad grande, mediana, un centro regulador de la urgencia médica y que se conviertan en certificadores. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahí debe de haber un personal con perfil específico para lograrlo. Y bueno, ya que vimos el caos, vamos viendo cómo se está organizando ya esto. Vamos a ver un poquito sobre los integradores del sistema de la atención de la hospitalaria, de la urgencia médica, en los elementos que son integradores y del centro regulador. El sistema empieza con la población. Si la población la inducimos a que tome cursos de soporte básico de vida, pues cuando menos va a aprender que no se debe de hacer y va a poner quietos a todos los que quieran hacer alguna maniobra que ponga en riesgo al lesionado. Vamos a reconocer a los efectores primarios, los técnicos en urgencias médicas, las ambulancias y los hospitales. Todo esto va a confluir en alguien que ponga el orden y serían los centros reguladores. Pero la población tenemos que seguir incrementando su cultura de protección civil, que tomen los cursos de soporte básico. Los hay desde paralegos, gente que no tiene mayor conocimiento médico y la verdad funciona muy bien. ¿Y a quiénes se los tenemos que dar? Pues a aquellos que tienen un liderazgo natural dentro de una comunidad. Y nosotros los queremos detectar. Y entonces va a ser también una sensación de mérito, de estar colaborando de la mejor manera, cada vez mejor en su comunidad. Los efectores primarios, no me dejarán mentir quién está en todas las partes. Bueno, mientras no lleguen los narcos, las policías tienen patrulla, están distribuidos regionalmente, seccionalmente, tienen radiocomunicación. Todos los efectores primarios serían los policías. Aquí en la Ciudad de México hace algunos años intentamos que de cada 10 patrullas, cuando menos una, tuviera capacitados a sus policías en soporte básico de vida. Y ahí junto a su metralleta tuvieran todo lo necesario para manejo de vía aérea, etcétera, la primera atención. Todavía no lo logramos, pero ¿les parece buena idea? Pues están en todos lados, llegan en unos cuantos minutos y son los que piden el apoyo profesional. Otra es la gente de protección civil, que ha avanzado mucho. Nuestro país debe estar orgulloso de su sistema de protección civil y también los podríamos capacitar. Brigadas comunitarias, bomberos, luego ellos mismos se están ahogando y no se saben ayudar unos a otros. Yo creo que ahí debemos decidir para que tengan un nivel más alto de respuesta. Entonces, es una intervención calificada. Ellos, por ser elementos de seguridad, pueden controlar la escena, hacerla segura. O sea, no nos vamos a meter cuando sabemos que puede explotar el tanque de gasolina o que un derrame de sustancias peligrosas. Entonces ellos tienen esa capacidad y es doblemente bueno. Sí o no tienen radios, todos andan ahí con su walkie-talkie, con claves que ni ellos entienden, pero bueno, se comunican y es una ayuda adecuada. Entraríamos tantito a analizar el marco legal del técnico. Ya hay una norma, ya hay un registro de técnicos, hay muchos que nunca se van a querer registrar y ya se está procediendo a certificarlos. ¿Cuántos niveles de técnicos tenemos? En el país, oficialmente, en la norma que trabajamos, son dos. Es el básico y el avanzado. Antes había un intermedio, pero no lo aceptaban los básicos y tampoco lo aceptaban los avanzados. Entonces y decidimos, porque la verdad, miren su currícula, no cabía en ninguno de los dos lados y tampoco iba a tener su ambulancia.
Las ambulancias ya oficialmente quedan en básicas, que es para técnico en urgencias, que resuelve sin tener intervenciones directas sobre los pacientes, y el avanzado. Entonces, cada uno tiene su propio recurso, su propia área física de trabajo, su propio equipamiento. Y de ahí vienen los hospitales, que pues, sabemos que hay diferentes niveles de operación. Los hay de alta complejidad, que son los que van a resolver más, pero si es un hospital de especialidades no quirúrgicas contra un hospital de trauma y ortopedia, en accidentes que vamos a seleccionar. Esto en la vida diaria no es tan difícil. Lo difícil va a ser cuando tengamos un saldo masivo de víctimas. Pues hay que ir a hacer un triage, clasificación y categorización con los ABCDs y mandar a los más graves, los que tienen menos tiempo para seguir viviendo, a los hospitales de más alta complejidad. Y esto debe de estar identificado comunidad por comunidad. Se clasificaron ya y pues curiosamente se utilizaron los colores de triage. Ya saben que el paciente rojo es el que tiene posibilidad de sobrevivir si lo atendemos de inmediato. Entonces le pusimos al hospital de más alta complejidad rojo. Y salió por ahí un artículo que cayó en manos de unos diputados federales y fue el escándalo, porque decían, tenemos muchos hospitales rojos. Ellos pensaban que estaban en crisis, y hubo una explicación con bolitas de papel para que entendieran que eran los de más alta capacidad productiva, y ya preferimos quitarle lo rojo y ahora los llamamos de alta complejidad, para que no vaya a haber errores. Si atendemos bien la urgencia diaria, vamos a estar mejor capacitados para el momento de un desastre, un sismo, una explosión. Sí o no, si atendemos ya sistemáticamente las urgencias del diario, al atender un saldo masivo de víctimas va a ser mejor. Pero ¿a dónde mandarían al más grave? Pues a los de alta complejidad, a los amarillos que pueden esperar una hora y media, puede ser un trauma abdominal, ¿a dónde lo mandarían? ¿Al de alta complejidad? Pues no, porque ya está abarrotado por los más graves. Va a consumir un recurso muy valioso. Entonces a los hospitales de complejidad intermedia, para nosotros en el Seguro Social son los generales de zona. Son fracturas de huesos largos, y no vamos a saturar a los de alta complejidad para que puedan resolver bien lo de los más graves. Un poquito de esto que la verdad está ayudando muchísimo. Las instituciones, por lo menos aquí en el Distrito Federal, ya nos suscribimos, aunque todavía no nos convence las instalaciones, pero nos está ayudando a regular la urgencia médica, sobre todo un saldo masivo. Los hospitales del gobierno del DF son los primeros en obtener, los que no tienen ninguna seguridad social, pero si descubren que tiene seguridad social, entonces nos avisan por radio y se van a los hospitales de alta complejidad del Seguro Social y del ISSSTE. Y así esto se está ya extendiendo al interior del país. Yo les preguntaría, ¿va a ayudar a disminuir la mortalidad? Claro que sí. Porque ya por radio, oye, ¿tienes neurocirujano ahorita? ¿Qué es el problema más serio del trauma? Sí. Y si no, ¿qué crees? Está enfermo, pidió pase de salida, no estuvo, entonces ya ni lo llevan ahí, buscan otro hospital que sí tenga en ese momento el recurso que se requiere. Y hay un marco legal, ya está en la Ley General de Salud, y en el centro regulador, ¿qué se les antojaría tener? Personal capacitado. Debe ser un médico, urgenciólogo, anestesiólogo, cirujano, que sea el que comande todo,
Debe de tener también técnicos en urgencias porque es el lenguaje que se va a estar utilizando con las ambulancias. Y debe de haber quien administre, porque decía el doctor Narro en su juventud que un programa sin recursos pues es pura mentira, es no deseable. Entonces debe haber quien administre y debe haber los recursos. Vamos a ver varias Cs que debe de cumplir un centro regulador: comunicación, prestación, capacitación, coordinación y certificación. ¿Qué queremos decir con esto? La parte de comunicación debe de tener un sistema de 3 dígitos que todo el mundo nos acordemos. Los 911 ni nos toca, pero aquí ya se está usando el 066, en algunos sitios 065. Eso sí nos acordamos. Había 17 números para poder hablar a una ambulancia, ya se está reduciendo. Debe tener telefonía, radio, internet, entre otros. La computación debe haber equipos, softwares que rápidamente identifiquen los protocolos de atención, los teléfonos de los hospitales y todo esto. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en lo que es la capacitación. Si la capacitación nos damos en los centros reguladores de urgencias médicas, vamos a estar en código todos, porque a veces ellos hacen afuera del hospital ciertas cosas que al llegar al hospital no son congruentes. Entonces aquí le quitamos la pared al hospital y los mismos protocolos, los mismos, este curso que ustedes están tomando ya lo deben de manejar ellos igual. Debe de ser con brigadistas comunitarios, debe de ser con los primeros respondientes, debe de ser con este curso TIP que se da a estudiantes de medicina, soporte básico de vida, el Free Hospital, que es el equivalente al ATLS, pero afuera del hospital, y estos cursos que ustedes saben que ya nos ayudaron bastante a poder unificar criterios de atención, sobre todo a los pacientes más graves. Coordinación, pues ¿qué van a coordinar ellos? Pues desde la población, desde los líderes comunitarios. Esta población se puede inscribir a los cursos de soporte básico. Vamos a coordinar también a la policía, bomberos, todos estos que tienen radios. Se coordina todas las ambulancias, sean básicas o sean avanzadas, y los hospitales, la llegada a los hospitales, entre otros actores. Otra cosa muy importante, y no me dejarán mentir, tenemos que llegar, si nosotros como médicos nos estamos certificando, pues ¿por qué los que están afuera atendiendo a los más graves no se van a certificar? A nosotros nunca nos enseñaron cómo extraer a un lesionado grave de adentro de un coche. Y le puede tocar a alguien de los conocidos nuestros. ¿Y qué queremos? Que lo saquen con cuidado, profesionalmente. Entonces, es parte de la certificación. Hay tres grupos en este sentido. Aquel que dice que ya fue técnico 5 años, que nos lo demuestre. Entonces se le hace exámenes prácticos por gente muy capacitada, y si sí sabe todo, bueno, se le da su certificado. Pero si está débil en alguno de los capítulos, se le dice, vete 6 meses, estúdiate todo esto y regresas en 6 meses a ver si ya te puedo certificar. ¿Por qué? Tiene que ser algo muy serio. Se está jugando con la vida de las gentes y muchas van a ser conocidas nuestras. Hay el otro grupo que ya afortunadamente tienen educación técnica universitaria, que ya salen de la escuela con su certificado. Y eso, entre más se vaya haciendo, hay en Aguascalientes, hay en Sinaloa, ya se están abriendo muchos espacios de este tipo, pues ya van a salir con su certificado. Y hay aquellos que dicen que son, pero no lo pueden demostrar, pues esos se van a sus casas, se van a hacer otras labores que no tienen que ver nada en este sitio.
Entonces, la certificación tiene que ser en todos los niveles. Y he querido dar el problema, lo grande que es la parte epidemiológica, pero que vean que no todo está mal, que ya se tomó conciencia, que está resolviendo en el marco legal, en el marco de la práctica profesional, pero a nosotros como médicos, a ustedes como que dominan no solo una parte del ser humano, sino que es muy integral los aspectos que ustedes manejan, hay que extender la mano para profesionalizar la atención hospitalaria. Y no me dejarán mentir, yo pertenezco a la Organización Mundial de Medicina de Emergencias y Desastres, se llama WADEM, se fundó en 1976 en Alemania como Club de Mainz, está extendida en todo el planeta y desde hace pues alrededor de 10, 12 años yo decía que mi seminario en Japón y todo esto hablaban de WADEM y investigué y no había ningún latino metido ahí. Pues es que nos creían que andábamos todavía con taparrabos, con guaraches, con penachos. Y dije, no puede ser. Entonces hicimos aquí la Asociación Mexicana de Medicina Panamericana de Medicina, Emergencias y Desastres, hicimos un congreso en esta misma unidad en el Auditorio 1 y los invité. Entonces descubrieron que ni traíamos penachos, ni traíamos guaraches, ni taparrabos, y que el nivel profesional de nuestra gente estaba equivalente con los europeos, los japoneses y los de Australia. Y entonces entramos ya a WADEM. ¿Por qué les platico esto? Porque, ¿qué creen? Casi todas las asociaciones de WADEM en Europa, los presidentes son anestesiólogos. Y ha dado un resultado espléndido. Uno de mis maestros en la maestría de Bélgica, el doctor De Boer, son anestesiólogos. Francesco de la Corte, que es el italiano, él es anestesiólogo del Hospital Gemelli, que es donde atienden al Papa. Entonces, pues les dejo ahí este balón, porque yo creo que hay mucho que hacer y sobre todo con el prestigio que ya tiene el Colegio Mexicano de Anestesiología. Para terminar, quisiéramos ver si comparten conmigo que el sistema de atención de urgencias y desastres es complejo, pero lógico. El Centro Regulador de Urgencias Médicas juega un papel relevante en la integración funcional del sistema. Tiene que haber quien organice, quien tenga toda la capacidad de comunicación, tenga toda la capacidad de capacitación. Es indispensable unificar criterios, no podemos trabajar afuera del hospital con un criterio rudimentario, rústico, y llegue al hospital donde tenemos todo superarmado, que han sido años y años y años de protocolos muy bien armados, avalados por la American Heart, avalados por el Colegio de Cirujanos, avalados por la Academia Mexicana de Cirugía. Entonces tenemos que igualar los criterios de actuación porque vamos a disminuir la mortalidad. Y finalmente se requieren altos niveles de profesionalismo, disciplina, pero sobre todo ética. Si logramos este último párrafo, créanme que de veras estaríamos incidiendo en bajar los niveles de mortalidad y de invalidez de los pacientes con trauma. Muchas gracias.